tenemos el gusto enorme de tener en línea a Mónica Gortaire, compañera del Frente Antirracista de Madrid, migrante ecuatoriano, una amiga, un cuadro valiosísimo de nuestra patria grande, una compañeraza. Moni, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ¿me escucháis bien? Te escuchamos bien, ¿vos nos escuchás bien? Sí, perfecto. Bueno, acá estamos. No quería como ensayar solo lo que está pasando en Ecuador, me parecía importante escucharte a vos. Bueno, me imagino que debe ser fuerte vivirlos desde fuera, pero me imagino que también en tu narrativa personal, histórica, familiar, social, política, debe haber maneras y herramientas de la cual leer lo que le está pasando hoy a tu país. Así que, bueno, escucharte, a ver cómo lo estás viendo vos, cómo lo estás analizando y también sintiendo, ¿no? Pues sobre todo muchas gracias, Diego, por abrir siempre estos espacios para poner en común cosas, porque para nosotras en este caso y más en estos días, este tipo de lugares, ¿no?, donde poder charlar también desde una mirada un poco más reflexiva y menos de la actualidad, ¿no?, como más pausada, es muy sanador también, ¿no? Yo entiendo que en Argentina se conoce más o menos el contexto de lo que está pasando en Ecuador, pero sí que me gustaría como hacer como una breve pincelada de contextualización. No sé si al principio del programa tú lo has hablado, para que se sepa un poco de dónde viene todo esto que está sucediendo ahora y que vemos como en las noticias, en Twitter, y que el 9 de enero nos convirtió en trending topic mundial, pero que tiene como ¿no?, que tiene como una historia, tiene como una genealogía de cómo se ha ido dando todo esto en nuestro país. Sería interesante, así como para recordar los hechos más importantes, que llevamos ya unos 3 años más o menos, y esto ya lo comentamos en algún programa contigo, llevamos unos 3 años de escalada de violencia en Ecuador. Ecuador ha pasado de ser un país completamente pacífico a convertirse en uno de los países más violentos de la región. Esta escalada de violencia, además, ya empezó, digamos, en febrero de 2021 con una masacre carcelaria en una cárcel de Guayaquil, y es precisamente en los centros penitenciarios, en los centros de privación de libertad, donde ahora mismo está como el foco, digamos, como del manejo de estas redes internacionales de narcotráfico, el foco también de todo lo que está sucediendo en el país, ¿no? Y el día 9 de enero se declaró este estado de este conflicto armado interno, ¿no?, que es como se llama técnicamente, en este decreto 111 que firmó el presidente Noboa, que apenas lleva 2 meses en el poder y bueno, y como decimos aquí en España, ya la está liando parda. Y la cuestión es que, bueno, este decreto lo que hacía era que convertía a las bandas de narcotraficantes, bandas de delincuentes en general, ¿no?, y bandas que operan en el país, las convertía en actores beligerantes, es decir, las reconoce como se conoce internacionalmente, ¿no?, como a los actores cuando hay un estado de guerra interna, ¿no?, una guerra civil. Esto es especialmente problemático porque al reconocer a estos actores como actores beligerantes, también les dota de una serie de derechos, ¿no?, entre comillas, en el sentido en el que al otro, al enemigo, o sea, tiene todas unas consecuencias negativas, pero digamos que también tiene unas consecuencias que son terribles para el Estado, ¿no?, o sea, para el país y para la historia de lo que nos va a pasar en los próximos años en Ecuador, que es que entran en diálogo, es decir, se les reconoce como un actor dentro de una guerra, ¿no?, de un estado de guerra, y entonces al reconocérseles como actor se les dota de una serie de derechos, entre ellos, por ejemplo, el derecho de amnistía, el derecho de diálogo. Se puede sentar a dialogar el Estado ecuatoriano, imaginemos en un futuro medio cercano, se puede sentar a dialogar con este tipo de actores, ¿no?, porque los ha metido dentro de este código de la guerra, que no es el código de la lucha contra el narcotráfico
narcotráfico o de la lucha contra la delincuencia, que está más dentro de la lucha habitual, ¿no? y penal y jurisdiccional contra la criminalidad. Entonces, esto es especialmente grave y no es ninguna tontería. De hecho, las organizaciones de derechos humanos que operan en Ecuador y las diferentes colectivas de derechos humanos precisamente lo que están reclamando es, entre otras cosas, ¿no? en los diferentes manifiestos que estos días corren por las redes sociales y que nos llegan a través de las compañeras y los compañeros, lo que están reclamando es la derogación de este decreto 111 del día 9 de enero, porque es digamos, especialmente peligroso por este motivo que te comento. Luego también, a ver, la cuestión sería también entender un poco a profundidad qué es lo que está pasando en Ecuador, ¿no? Hace poco escuchaba yo a una compañera defensora de derechos humanos en Ecuador y realmente hacía un análisis súper interesante, ¿no? Pero sobre todo hacía un análisis que, aunque parezca muy simple, es así, ¿no? Es decir, la ausencia de derechos humanos en nuestro país es lo que ha llevado a esta situación, a esta crisis enorme de seguridad. Y esto, que parece muy simple enunciado, en realidad es muy profundo, porque en los últimos años en Ecuador se ha desmantelado el Estado. Ese Estado que recordemos, durante la época del expresidente Correa se fortaleció y fue un Estado que dedicó parte de los esfuerzos, digamos, de recaudación de fondos y de fiscalización, se destinó precisamente a construir Estado, a construir mejores comunicaciones, a construir escuelas, hospitales, una cierta institucionalidad y reforzar la lucha contra la corrupción interna en el país. Esta institucionalidad se ha destruido, y además se ha destruido también por vía legislativa, es decir, también se han derogado leyes que eran importantes y que blindaban de cierta manera ese Estado, y en cambio se han aprobado otras que luego ya contaré con un poco más de detalle, que son terribles para nuestro país, ¿no? Y también se ha eliminado ese espíritu, que yo creo que es una cosa que hay que tener mucho cuidado, ese espíritu de soberanía nacional, ¿no? El hecho de ser un país que defienda sus fronteras, no desde el punto de vista anti-inmigración o algo así, ¿no? O que defienda sus fronteras de esta manera, sino que defienda su soberanía como Estado que puede tomar decisiones. ¿Por qué digo esto? Porque el día 10 de enero, sabes que estamos hablando de antes de ayer, un poco más, el día 10 de enero se aprobó un decreto que había dejado preaprobado, digamos, presentado el presidente Lasso. No sé si tú recuerdas que fue el presidente anterior que tuvimos a Noboa, que dejó aprobado, estaba pendiente de firma final, digamos, y el 10 de enero se dio pistoletazo de salida a un decreto que permite la entrada de las Fuerzas Armadas norteamericanas en Ecuador de forma, o sea, es realmente escandaloso. Después, si me da tiempo, te leo 2 o 3 líneas de lo que supone ese acuerdo, ese nuevo decreto, y que permite, o sea, que realmente convertirnos en una neocolonia, ¿no?, de los Estados Unidos, con la entrada de las Fuerzas Armadas, además, ya te digo, con unas prebendas impresionantes, ¿no? Entonces, esa mezcla de destrucción del Estado, de no conocimiento de los derechos humanos, esa mezcla de Estado racista, que es nuestro país, lamentablemente, nuestro Ecuador, ha sido el caldo de cultivo, entre otras cosas, ¿no?, unido también a la dolarización. Yo por eso también advierto que el tema de la dolarización tiene mucho que ver con el flujo de divisas, y en este caso el lavado de divisas también, y también con el tema del narcotráfico, ¿no?, y del aumento del narcotráfico. Esto hace que en nuestro país se haya generado este espacio, ¿no?, como digamos, para que campen por sus anchas los diferentes cárteles, y que articulen con cárteles internos, y que al final conviertan al país en lo que está convertido ahora mismo, que es en una ausencia completa del Estado, aunque parezca todo lo contrario, ¿no? Que parezca que el Estado está muy presente porque estamos en estado de excepción, porque estamos en un estado de guerra interna, porque tenemos no podemos salir por las noches porque hay estado de emergencia y todo esto, y están los militares en las calles. Lo cierto es que esto, aunque parezca que va, ¿no?, como que es más presencia del Estado en la calle, es al revés. Es decir, el Estado ha salido violentamente a la calle y está instaurado el terror, y la sensación de la población es de caos, ¿no? Esto
así como un poco para contextualizar, así a brocha gorda, lo digo porque no sé si en Argentina se está como dibujando toda esta situación, Diego, o sea, si se conoce un poco cómo está el panorama del país en general o de dónde venimos un poco, ¿no? Esto te lo pregunto también un poco para saber por dónde continuar. No, bueno, a ver, yo te escucho. Primero, es imposible no conectar el proceso de Ecuador al proceso de Argentina, en el cual justamente estamos en etapas distintas, pero en un proceso similar de desregulación y desaparición del Estado, con tambores de dolarización sonando, digamos, ¿no? Entonces, uno ahí no deja como de pensar de que esto no es algo focalizado en los países, sino que pareciera una estrategia más grande. Entonces, lo que me parece muy interesante del relato que haces, Moni, hay dos cosas. Una, las palabras, ¿no? Beligerancia, fuerzas extranjeras, a qué se le da entidad y a qué no en estos procesos, ¿no? La palabra guerra, la palabra policía, fuerzas armadas, ¿no? Qué cosas tienen entidad y qué no. Y lo segundo, agradecerte mucho esto que decís, que nosotros recuperemos la palabra, pero no en la voracidad del Cronos, no en la voracidad que no nos permite detenernos, sino acá, en este tiempo que necesita un pasado, necesita un presente y también necesita utópicamente un futuro en el cual siempre estamos disputando una versión más saludable, ¿no? Entonces, te agradezco mucho esto de poder conectar esas temporalidades en la reflexión, que nos viene muy bien, como decís, por un lado porque nos informa, pero también porque conceptualmente está bueno pensar la vida, los conflictos y la lucha de este modo, ¿no? Sí, exactamente. Y para un poco también hablar desde los lugares en los que nos gusta hablar, ¿no? También justo hoy y estos días leía uno de los manifiestos que ha sacado una organización ecuatoriana, que es una organización feminista, una organización de mujeres por defensa de los derechos de las mujeres en general, ¿no? Pero sobre todo nació hace unos años, en el año 2014, si no me equivoco, para defender el derecho al aborto. Y esta organización ha sacado un manifiesto, un comunicado contra la guerra, y le ha llamado manifiesto o comunicado feminista contra la guerra en Ecuador, en la región y en el mundo, porque justo hace poco en una asamblea que tuvimos con las compañeras del 8M aquí en Madrid reflexionábamos respecto a cómo en esta doctrina del shock que nos están aplicando, otra vez la guerra, ¿no? Que suena en todas partes y tiene diferentes intensidades y está como de diferentes maneras, la guerra vuelve a ser el azote para los pueblos, ¿no? También para aprobar medidas y paquetazos económicos que destruyen más y que afectan más directamente a la población. Y en este comunicado me chocaba mucho, pero a la vez me daba como pie a la reflexión. El lema final era verdad, justicia y reparación, que es exactamente el mismo lema que nosotras hemos utilizado, por ejemplo, en la crisis de Melilla. Verdad, justicia y reparación. Y estas tres palabras que, puestas juntas, son una maravilla, una por una tienen muchísimo dolor detrás. Y la palabra a la que intentan un poco atacar, la verdad, la justicia y la reparación, es a la impunidad, que es precisamente la palabra que está detrás de todo esto, ¿no? Es decir, cuando tú tienes a todas las Fuerzas Armadas del Ecuador en las calles, cuando tú tienes un estado de guerra declarado en el que no sabes identificar al agente beligerante no estatal al que estás supuestamente intentando atacar, y puede ser cualquiera, puede ser tu vecina, puede ser un muchacho de un barrio popular, puede ser una defensora de derechos humanos, puede ser cualquiera, porque no es un ejército declarado, organizado, verticalizado, con un cierto organigrama donde tú reconozcas claramente a los líderes, aunque sean líderes encapuchados, digamos, ¿no? Al estilo de lo que podíamos reconocer históricamente como las guerrillas de liberación o otros ejércitos no regulares. Cuando no tienes esto, realmente lo que estás teniendo es
unas fuerzas armadas en la calle completamente impunes, que pueden hacer lo que quieran, que pueden disparar a las personas, que pueden cometer violaciones de derechos humanos de forma completamente impune, porque como el otro es un enemigo de guerra, no tiene derecho a juicio justo. No es un detenido, ¿se entiende? O sea, no es un delincuente. Entonces, no es un delincuente común, no es un narcotraficante. Vuelve a aparecer en debate el otro, ¿no? El otro como amenaza, sí. El otro, y ahí hay una desintegración de cualquier potencialidad colectiva, porque el otro es amenaza. Exacto. Y entonces la población, entre ella, empieza a verse, porque esto, claro, el problema y yo entiendo que los oyentes esto lo entenderán perfectamente, el problema de no tener agentes claramente identificados en una guerra, ¿no? Que tiene sus normas, la guerra, lamentablemente, pero las tiene, al no tener claramente identificado a quién es el enemigo, sino que tienes un listado que está en el decreto 111 de bandas, entre ellas, por ejemplo, los Latin Kings, ¿no? Que son una banda que incluso ha tenido sus grupúsculos aquí en España y sus operaciones aquí en España, y se ha hecho mucho esfuerzo para no criminalizar a los migrantes y las migrantes jóvenes latinoamericanos, porque se les relacionaba inmediatamente con los Latin Kings, ¿no? Y cosas así, porque también el racismo opera así. Entonces, por no perderme un poco, cuando no identificas al otro, el otro puede ser cualquiera. Y la perversidad de eso es que conviertes en el otro al vecino y a la vecina. Entonces eso impide la articulación comunal, impide la defensa comunitaria, impide la autodefensa comunitaria, que de esto también es algo de lo que deberíamos reflexionar en estos casos, ¿no? Y aquí vale la pena también mencionar que hace un tiempo, ahora te digo exactamente la fecha, en abril de 2023, el presidente Lasso aprobó una cosa que en Ecuador es completamente inédita. No es que no hubiera armas en la calle, no soy una ingenua, evidentemente había armas en la calle, pero aprobó que los ecuatorianos y las ecuatorianas pudieran portar legalmente armas para la autodefensa. O sea, en un país sumido en una crisis económica, en un caos de seguridad, en el año 2023, en abril, se aprueba que los ecuatorianos y ecuatorianas puedan portar armas de forma libre. Y atención al argumento. El argumento era que la lucha contra el narcotráfico, las bandas armadas y la delincuencia es de todos y todas. O sea, alucina. O sea, se traspasa la responsabilidad de seguridad del Estado a la población, permitiéndole que porte armas, evidentemente sin ningún tipo de control, porque cuando no hay Estado, el control de cosas como, por ejemplo, las armas, se hace muy complicado cuando no tienes un Estado bien articulado, y a veces ni con Estado articulado, pero vamos, con el Estado desarticulado menos, ¿no? Y entonces empiezan a haber armas en la calle y empiezan a armarse, lamentablemente, también en los barrios, y también los muchachos y muchachas. Entonces, digamos como que este caldo de cultivo, ¿no? Como todo esto que está ahí operando, las armas por un lado, la existencia de las armas oficiales por otro, la presencia del ejército en la calle, la inseguridad y el clima de desconfianza y de miedo y de terror hace que la población esté ahora mismo, por ejemplo, confinada, ¿no? Los que se lo pueden permitir, confinados en casa, con toque de queda, asustados, asustadas, mirando al otro sin saber bien cómo articularse. Y son solamente las organizaciones que ya llevan años luchando contra las fuerzas extranjeras, ¿no? Sobre todo contra la violencia que suele traer el extractivismo de los bienes naturales de la tierra, y que operan, ¿no? Sobre todo en el oriente ecuatoriano, ¿no? Con el petróleo y etcétera, que ya conoceréis, pues solamente esas organizaciones están siendo capaces de articular discurso y de llamar a la calma, de llamar a las personas a mirarse, protegerse, autoorganizarse para, digamos, de alguna manera
cuidarse de ese fuego cruzado que se está produciendo ahora mismo en las calles del país y que lamentablemente nos ha convertido, como digo, en trending topic, porque han salido las noticias en todo el mundo y con imágenes, ¿no?, de gente disparándose, universidades, hospitales, gente tomando las universidades y bueno, en fin, todo este caos que se produce, fuego cruzado, gente herida que no tiene nada que ver con el conflicto, y también la toma del canal TC Televisión en Guayaquil, que fue, digamos, una imagen que parecía sacada de una película norteamericana de estas malas, ¿no? Y que lamentablemente en mi país se ha convertido en realidad. Entonces, en medio de todo eso, nosotros aquí, por ejemplo... Sí, dime. La otra vez que hablamos, citábamos un poco El Señor de los Anillos para graficar esta diferencia de clases entre los orcos y los elfos, los ricos, los pobres. Y hace un tiempo miraba la película esta, La Purga, tan dura, tan violenta, tan difícil. Y bueno, hay una de las cosas que esta película, que es de terror, pero una de las cosas que evidencia esa película es cómo la asimetría de clase opera, ¿no? Y los que tienen plata y los que tienen poder siempre están resguardados, y al final estos conflictos siempre terminan siendo especie de limpiezas sociales, ¿no? De criminalización al más vulnerable. O sea, me parece tan interesante esto de que cuando pasan estas cosas, el resabio que queda son menos derechos. Claro, por supuesto. O sea, no nos llamemos a engaño. Lo que está sucediendo en Ecuador es claramente una guerra contra los pobres. Es eso. Es una guerra contra los pobres, porque ¿dónde están los tanques? ¿En qué provincias están los tanques? ¿En qué provincias está la policía operando de manera más impune? Precisamente en las provincias de personas afro, de personas montubias y de personas indígenas. Está operando eso, una guerra contra los pobres articulada sostenida por el racismo que hay en nuestro país. Y está en los barrios más empobrecidos de las ciudades, no está en los barrios ricos. No es ahí donde están buscando a los choneros ni a los Latin Kings, no. Están en los barrios populares. Es ahí donde están entrando. En los barrios en los que las calles no están asfaltadas, en los barrios en los que no hay farolas, en los barrios en los que no hay alcantarillado, en los barrios en los que no hay escuelas públicas, en los barrios en los que no hay centros sanitarios de proximidad. Es ahí donde está operando esa violencia estatal. Es ahí también donde se están reclutando a jóvenes y a niñas y niños para estas bandas de narcotráfico en los últimos 3 años. Antes también, pero en los últimos 3 años de manera, digamos, más exacerbada. Entonces, no nos llamemos a engaño. Es evidentemente una guerra contra la pobreza. Y el problema de esto, y es el llamado que hacen las compañeras y compañeros de Ecuador de diferentes organizaciones, es que eso deja paso a la violación sistemática de los derechos humanos, y además que después no va a ser juzgada, porque se ha producido en un contexto de guerra. Entonces, cualquiera, por ejemplo, en Ecuador una cosa que no estaba pasando y de la que estamos empezando a oír hablar ahora es la de los falsos positivos. Que esto en Colombia saben mucho, lamentablemente, del tema de los falsos positivos. Es decir, de poner a personas completamente inocentes que no tienen nada que ver con el conflicto y que has asesinado tu Estado, ¿no? Por estas cuestiones de la pelea contra la clase popular, y que luego dices que no, que sí que pertenecían a las bandas, pones pruebas falsas y lo conviertes en un falso terrorista, en un falso narcotraficante. Pero van a sumar, ¿no?, a las cifras de narcotraficantes que has asesinado. Y eso va a quedar impune, van a quedar como cifras de victoria. No van a quedar como cifras de violaciones de derechos humanos. Si hay desapariciones de estudiantes, de sindicalistas, de defensoras de derechos humanos, eso no va a quedar como cifras para buscar la verdad, la justicia y la reparación que decíamos. Eso van a quedar como cifras de victoria, del éxito del Estado en la lucha contra el narcotráfico. Es así de perverso lo que está pasando. Y es así de perversa esta guerra contra la pobreza, ¿no? Es así de perversa este estado de shock al que nos están sometiendo. Que además desde el exterior, déjame decirte, Diego, que es tremendamente difícil de pasar. Yo te comentaba en privado, ¿no?, que
que yo, por ejemplo, no he podido pasar lo que está pasando en Ecuador, no lo he podido pasar por el cuerpo. Lo he tenido que pasar obligatoriamente por la cabeza, porque ahora mismo no puedo sostener lo que está pasando allí. O sea, mi yo militante, mi yo activista, mi yo migrante, mi yo hija de ecuatoriana, mi yo hermana de ecuatorianos y de ecuatorianas, prima, sobrina, nieta, no lo puede sostener. Entonces tengo obligatoriamente que pasarlo solamente por la racionalidad, porque lo otro genera una tremenda rabia, tremendo dolor que es difícil de gestionar desde el exterior, porque las noticias que llegan de la familia, la noche en la que se declaró este estado de guerra, nosotros nos enteramos en España, nosotras, mi familia, nos enteramos en España porque empezaron a llegar audios de nuestras propias primas, familia, corriendo por la calle, recogiendo a las criaturas del colegio, porque se había declarado el estado de emergencia y había que sacar a las criaturas del colegio por orden presidencial. Y había que ir a casa. Entonces, claro, de pronto empiezan a llegar estos audios, empiezan a llegar vídeos reales de sus teléfonos móviles a través de WhatsApp, de las cosas que están pasando, de lo que está sucediendo, del fuego cruzado, de los atascos en las carreteras, de la histeria en los supermercados, ¿no? Y entonces ahí es cuando te das cuenta de por qué realmente funciona esta doctrina del shock, porque te inmovilizas, te quedas completamente inmovilizada. Entonces, por eso precisamente es por lo que nos está costando tanto pasarlo por el cuerpo. Ya lo tendremos que pasar, pero por el momento lo estamos pasando por la cabeza, y sobre todo sosteniendo. Nuestra obligación es sostener, porque estamos desde el privilegio encima nosotras. Estamos en el exterior, estamos en la Europa cómoda, en la Europa segura, en la Europa tranquila, donde estas cosas no están pasando y donde yo puedo tener tranquilamente esta conversación de reflexión contigo. Mientras que allá en Ecuador están ahorita en el Ecuador de la supervivencia, del no saber qué va a pasar al día siguiente. Piensa que, acaban de sacar la noticia de que el presidente Noboa piensa subir el IVA en esta situación. Piensa subir el IVA del 12 al 15%. El IVA es el impuesto que más pega en la canasta familiar, que más pega en las personas de clase popular. Y va a subir el IVA en esta situación precisamente, aparte de otras medidas económicas que también ha aprovechado para aprobar justo el 10 de enero. Entre ellas, por ejemplo, la liberalización de la energía. Ahora ya mi país es un país en el que la energía eléctrica del Estado ya se puede vender a empresas extranjeras, entre otras cosas, ¿no? No, bueno, a ver, lo primero me pareció una síntesis brillante esto es una guerra contra el pobre, es también un modo de una ocupación para llevar el extractivismo y el saqueo de los recursos naturales al máximo. Necesita eso vulnerar el concepto de soberanía, de derechos humanos, y cuando lo relatabas, yo sí lo iba sintiendo en el cuerpo esto de ¿en qué momento pasó? ¿No? ¿En qué momento pasó todo eso? Y como decís, ¿no? Silvio habla de que entre el espanto y la ternura sucede todo, pero cuando el espanto golpea con tanta fuerza, es complejo pensarlo individualmente. Siempre lo colectivo se organiza, ¿no? Pero en este momento el espanto es potente y tiene una virulencia fuerte, ¿no? Sí, realmente. Y está costando organizarse, está costando también, articular discursos con las compañeras, ¿no? Porque, están en este momento en eso, en el pleno shock también, intentando sacar, ¿no?, digamos, del aprendizaje de todos estos años, porque no es la primera vez que vulneran de esta manera sistemática. Lamentablemente, Ecuador estamos muy acostumbrados al estado de sitio. Nunca habíamos estado en un estado de conflicto armado interno, pero el tema del estado de sitio, el estado de emergencia, cada vez que las poblaciones y los compañeros y compañeras indígenas bajan de las montañas para reclamar justicia social, se declara el estado de emergencia. Recordemos octubre de 2019, que hubo varias violaciones de derechos humanos, personas desaparecidas, personas asesinadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O sea, no es nuevo, ¿no? Y lamentablemente ya venimos con un aprendizaje terrible, ¿no?, de violación de derechos humanos en nuestro país, pero no teníamos esto.
O sea, nunca habíamos llegado a este nivel. Y si tú me preguntas, ¿qué ha pasado? La destrucción del Estado. O sea, lo poco que habíamos conseguido del 2008, 7-8 al 2018, sistemáticamente los 3 gobiernos neoliberales y fascistas que han venido después lo han destruido, Diego, y oyentes. Lo han destruido el Estado. Y lo han destruido además de muchas maneras, ¿no? Como te decía, pero sobre todo lo han destruido vaciándolo de contenido. Ahora mismo tenemos además una connivencia de las instituciones públicas, porque no hay depuración de las instituciones públicas con el narcotráfico. He llegado a oír a compañeros defensores de derechos humanos hablando de narcojueces, de narcogenerales, de narcopolicías. O sea, un narcotraficante del nivel como el que se acaba de escapar de la cárcel de Guayaquil no se escapa si no hay una connivencia de una serie dentro de la jerarquía, ¿no? De una serie de instituciones. Las cosas que están pasando en Ecuador no pasan si no hay una connivencia, si no hay corrupción dentro del Estado y si no hay una connivencia dentro del Estado y una digamos, una complicidad dentro del Estado con el narcotráfico y con la delincuencia, ¿no? y con esto. Y lamentablemente a estas esferas no va a llegar la verdad, justicia y reparación que pedimos. No va a llegar, es que no vamos a tener capacidad. En principio, no puedo ser optimista en esto, ¿no? No creo que vayamos a tener capacidad de reclamarles realmente, ¿no? Que paguen en un futuro por todas las cosas que están pasando ahora, por todo lo que ha sucedido en estos días y por lo que vaya a suceder en los próximos días, ¿no? Porque la capacidad del Estado está completamente destruida. Así hemos llegado hasta aquí. Así, con dolarización, o sea, digamos, la receta es dolarización, destrucción del Estado y desigualdad. O sea, la desigualdad es directamente proporcional al nivel de violencia que hay ahora mismo en la calle. Es decir, tú tienes un Estado completamente destruido que no protege a la ciudadanía, tienes a una ciudadanía que para sobrevivir cada vez más tiene que recurrir a la caja B, ¿no? Digamos, a la economía sototábola, ¿no? Digamos, como la economía sumergida, y que cada vez más tiene que trabajar de manera informal para poder sobrevivir, y tienes la ecuación perfecta para que pasen cosas como la que están pasando ahora mismo con esta enorme crisis de seguridad que hay en Ecuador y el narcotráfico campando por sus anchas. Eso es lo que nos ha pasado. Y eso lamentablemente ha pasado en muy poco tiempo. Y estas crisis, ¿no? Cíclicas que tiene el capitalismo y que no hacen más que ser signo claro y evidencia clara de su terrible decadencia, lamentablemente mientras van pasando se cobran vidas. Se cobran vidas, se cobran personas, destruyen proyectos de vida de personas, de vecinos, de vecinas, de familia, de gente, de nuestra gente, que mientras tanto ve cómo el Estado, y mientras van pasando estas grandes titulares y noticias, sus proyectos de vida se ven destruidos. No sé si recuerdas que hace poco tuvimos una conversación en la que hablábamos del tema de la migración y yo te decía, y también hablaba con otras compañeras respecto al tema y les decía, 700.000 personas, 200.000 personas, 150.000 personas no toman la decisión de emigrar de forma individual. Eso son expulsiones del neoliberalismo, porque no cabe en una cabeza racional pensar que 150.000 personas de la noche a la mañana deciden que tienen que emigrar del país. Eso no es así. Es una expulsión calculada. Y hay personas que toman decisiones para que esa expulsión se produzca. Y el marco neoliberal es el que le da eso, ¿no? Este capitalismo salvaje que hay en Ecuador es el que da el marco para eso. De esa misma manera es lo que va a pasar ahora. No sabes la cantidad de compañeros y compañeras que se están poniendo en contacto con nosotras porque están pensando en venir. Evidentemente no están tomando la decisión porque un día dijeron voy a buscarme un proyecto de futuro de vida mejor en España. No, están huyendo de la guerra. Claro. Entonces, son expulsiones. Cuando esto mismo pensaba, acá también la cosa va como muy rápido, ¿no? El primer mecanismo en esta conceptualización de guerra, que en Ecuador ya pasa a un escenario concreto de armas, pero que, como venís relatando, tiene diferentes etapas e intensidades. Creo que el tema de la inflación, lo efímero de
de la relación esfuerzo con poder adquisitivo es muy fuerte, y en estos días lo estamos viendo, ¿no? O sea, acá en días, en horas, desapareció el poder adquisitivo, y eso tiene un golpe muy duro, ¿no? Y es ascendente, ¿no? Toda esta etapa de regularización, modificación de leyes, búsqueda de esto, ¿no? De que uno no se pueda reunir, penalización de la protesta social y todo eso. Pero una de las cosas que me parecía tan fuerte, y que hoy, ya que hoy soy adulto, en la crisis anterior yo tenía la edad de mi sobrino, Derek, que anda por acá, y una de las cosas que hace parte de mis esfuerzos más grandes, y creo que en esto podemos coincidir, es cómo uno construye una versión de adulto, de ser humano, que sea saludable, que no esté llena de consumos, de violencia, que no sea dolorosa para otros. Y en gran parte, el factor que condicionó esa versión dolorosa con la que hoy uno le toca convivir, tiene que ver con estas crisis económicas y estas crisis estructurales. Con lo cual, lo que quiero decir es qué costo alto pagamos en lo individual y también en lo colectivo, en el autoestima colectivo, cada vez que se dan estos procesos, ¿no? Y cuánta huella, cuántas generaciones tardaremos en volver a desbalancear esta tensión entre el espanto y la ternura, y poder encarar humanidades más tiernas, ¿no? Digo, hay una laceración a largo plazo que lo que hace es rompernos, ¿no? ¿Y cuántas generaciones, cuánto tiempo lleva a reconstruirnos? Me parece muy fuerte esto, porque a veces se analizan nuestras tristezas, depresiones, errores, frustraciones desde la pura cuestión individual, y acá estamos hablando de una guerra contra el pobre, una guerra contra aquel que no está vulnerable, sino que es vulnerado en este caso el Estado, ¿no? A mí esa pregunta, por ejemplo, me genera muchísimo dolor, Diego. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en recuperarnos de esto? Porque lamentablemente la respuesta es mucho. O sea, y sobre todo la respuesta también es ¿y cómo lo vamos a hacer, no? ¿Cómo vamos a hallar las fórmulas cuando instalas la desconfianza? ¿Cómo hallas las fórmulas de la ternura, del amor, de la confraternidad, de la solidaridad, de la sororidad? ¿Cómo hallas esas fórmulas de nuevo cuando legalizas el portar armas en la calle, cuando la violencia es tan pornográfica, cuando está tan pornográficamente presentada en las noticias, y cuando el terror se apodera del día a día, ¿no? Cuando la inestabilidad está como parte de la vida, es parte de la vida, ¿no? Pues yo no dudo en la capacidad de resiliencia de mis compatriotas, por supuesto, y que serán y seremos capaces de reponernos, ¿no? Y de sobrevivir, pero de recuperar la paz, de recuperar la paz entendida además como derecho humano, de recuperar la conciencia que teníamos de ese derecho a la felicidad, ¿no? Y al derecho a vivir en paz, como decía la canción de Víctor Jara. Eso lamentablemente no creo que tenga una respuesta no dolorosa. O sea, eso es más a largo plazo, es más duro, es más complicado, porque no es sencillo recuperar la alegría. Y no dudo que lucharemos desde la alegría, pero recuperar la alegría como derecho, ¿no? Y creérnoslo después de este golpe, no lo sé. Lo veo, lo siento y lo pienso, ¿no? Y sobre todo ahora que me lo decías, lo sentía, ¿no? Como muy dentro, en plan, como una cosa como muy complicada, ¿no? Yo entiendo que además allí en Argentina estáis viviendo como estos momentos tan complicados, y es que lamentablemente cuando decíamos guerra contra los pobres, ¿no? y contra las poblaciones empobrecidas, es que estamos hablando de eso, de canasta básica. Estamos hablando de llevar a los niños al cole, de tener zapatos nuevos para el primer día de clase, de comprar los libros. Estamos hablando de seguridad, de salir a la calle sin miedo a que haya fuego cruzado, o a que te secuestren, o a cualquier cosa. Estamos hablando de sanidad,
de salud pública, de tener derecho a tener medicinas y a ser cuidados y a cuidar. Y entiendo que esto toca muy, muy, muy dentro, y cuando tú siempre me planteas este tema de la autoestima, a mí siempre me peta la cabeza, como digo yo, porque es algo que no tengo tan reflexionado como a lo mejor lo lleváis vosotros allí, pero sí, ¿no? O sea, en realidad dejas de creer en ti como país. Ahora que lo estoy pasando más por la cabeza, entiendo que parte de eso va a tener consecuencias en ese sentido, ¿no? Dejas de creer en ti como país, como nación. La nación que tenía la Constitución de 2008 maravillosa, en la que le dotábamos de derechos a la naturaleza. La nación que en la Constitución del año 2008 le dotó de derechos a los pueblos originarios y reconoció la plurinacionalidad del Estado español, del Estado ecuatoriano. La Constitución que reconoció por fin los derechos de las mujeres y de las personas mayores. Y de los adultos mayores, de las personas con discapacidad. O sea, ¿cómo volver a creer en eso? Con lo que nos costó creer en eso, en ese proyecto. ¿Sabes? Nos costó como 20 años de neoliberalismo salvaje volver y creer. Y ahora no hablo como de una fe sin más, ¿no? Ni con un componente como poco racional o mágico o algo así. Estoy hablando realmente de fe en el otro, en la otra, en el futuro, en el nosotros. Se me hace muy difícil responderte a esa pregunta. ¿Cuánto tiempo? No, sí. O sea, me encantaría decir poco, pero no será así. Sí considero que una cosa que aparece así como una revelación o como algo muy claro es la militancia, porque en este contexto, si no fuera militante, ¿qué? Y esto de los talleres donde reparar alas de colibríes, que habla Silvio, y perdón que recurra tanto a la poesía, la militancia aparece como eso, ¿no? Como aquello que puede enmendar o ensayar en este diálogo, si se quiere, o acá con mi sobrino jugando alrededor mientras hacemos este programa de radio, ensayar eso que podemos llamar revolución, mundo mejor, justicia social, ¿no? Me parece como esta militancia, recurro a otra poesía de Silvio, del parto en la funeraria, ¿no? Esta militancia que se vuelve potente y que hoy, como primera respuesta, da sentido a la vida. O sea, si yo no fuera militante, ¿qué sería hoy? ¿No? Y si no tuviera ese recurso, ¿cómo andaría, cómo caminaría? Me parece que ahí hay una potencia esperanzadora que aparece como una primera certeza, ¿no? Sí, mira, sí, la militancia y esa capacidad de creación comunitaria, diría yo también, ¿no? Que eso es una de las cosas que, por ejemplo, en Ecuador ahora mismo, justo hoy, este día de hoy, quizás no es tan visible, pero que yo creo que va a ser la que permita una recuperación de todo lo que nos está pasando. Porque recuerdo perfectamente que un shock como el que vivimos en la pandemia, en las comunidades más empobrecidas de Ecuador, se reaccionó con olla popular, se reaccionó con medicina compartida, se reaccionó con las mamás haciendo mascarillas para toda la población y con toda la comunidad reaccionando para apoyarse las unas a las otras. O sea, esa puede ser como la potencialidad que tenga la militancia. Yo creo que también a los militantes nos pasa que es como un escudo, ¿no? Que nos protege muchas veces del dolor, esto de sabernos otras, ¿no? Sabernos compartidas, sabernos juntas, unidas. El otro día en esta misma discusión que estamos teniendo aquí en Madrid, porque bueno, mientras estas cosas van pasando allí, nosotras en Madrid estábamos organizando la próxima manifestación del 8 de marzo de este año, ¿no? Y justo yo les decía a las compañeras, mirad, si algo tiene de potencialidad el feminismo, entre otras cosas, es que hablamos un lenguaje que está articulado, ¿no? Y que está como sustentado en el amor, está sustentado en la ternura, en otra forma de entender el mundo, las relaciones y las personas,
y las relaciones con los otros y también con la naturaleza, ¿no? Y en general, ¿no? Con todo, con lo material y lo inmaterial. Y les decía, y esto, lo guay de esto, lo chévere de esto, lo bacán de esta forma de entender el mundo es que te permite, sin conocerla, entender a una compañera. Y les ponía el caso de las compañeras argentinas, a las que no conocemos, pero que cuando las leemos, cuando sabemos que lo están pasando mal, cuando vemos que el nuevo presidente va por ellas, sentimos como ese compañerismo conectado inmediatamente porque sabemos que la forma de lucha es la misma, ¿no? Claro, esto a mí ahora mismo desde el feminismo se me hace como muy fácil como lanzarlo, ¿no? Como entenderlo. No sé si en Ecuador vamos a poder, digamos, como funcionar y articular mucho desde ahí. No sé. Desde luego te puedo decir algo. Las primeras en reaccionar han sido las compañeras feministas y los colectivos de mujeres. Inmediatamente son las primeras que han reaccionado en contra de la guerra, porque es sobre los cuerpos de las mujeres, sobre los primeros sobre los que impacta la guerra, y de los niños y las niñas. Son los primeros, ¿no? Entonces, cuando hay este caos generalizado, esta violencia generalizada en las calles, impacta directamente sobre las mujeres, que son las que luego además tienen que sostener heridos, desaparecidos, buscar personas, organizarse, sostener barrios, sostener educación, sostener sanidad, sostener alimentación del día a día, sostener la vida. Entonces, al final, son las primeras en reaccionar. Y quizás esto es lo que más nos une ahora mismo con las compañeras y sí, coincido contigo en que quizás la militancia es como el escudo que tenemos ahora, ¿no? O sea, el escudo o el agarre, no sé cómo llamarlo, pero sí, como esa cosa a la que podemos recurrir y que nos salva de estar, ¿no? De estar más tristes o más enfadadas o más pesimistas o más... O sea, ahora mismo yo tengo una revolución en mi cabeza y en mi corazón de pensamientos y de emociones y todo. Ya te lo conté cuando me propusiste esta entrevista, ¿no? Porque me es difícil a veces ahora mismo sacar como esa parte más optimista, ¿no? O más amorosa. Me cuesta porque pues eso, porque esto está pasando directamente en mi gente. Y en mi gente, y además cuando digo mi gente, digo mi familia, o sea, gente que conozco de cerca, mía, familiares, personas, ¿no? Que están... Sí, los afectos. Y luego también en personas que no conozco, pero con las que me hermano. Es decir, con las que me siento hermana. Entonces siento que está pasando sobre ellas y ellos y me pongo en la piel de ese muchacho que es un joven de 16 años, imagínate, ¿no? En un barrio popular ecuatoriano y que sale a las 10 de la noche a comprar y que tiene pues ese aspecto, ¿no? Zapatillas, vaqueros anchos, no sé, ¿no? Una gorra, no sé qué, no sé cuánto, quizás un tatuaje y tal, y entra dentro del objetivo militar. O sea, ese es un poco, ¿sabes? Como que duele entender que eso puede pasar. Y duele entender también que en las comunidades negras, ¿no? Con más población afrodescendiente, es donde más militares hay y más policía hay en este momento. Entonces, eso también es muy doloroso, porque es además volver a pasar esto por la lectura del racismo del que hemos hablado en algunas ocasiones contigo, y en el programa también a las personas que nos escuchan, y que lo articula todo, ¿no? Y que articula esta lucha, esta guerra contra los pobres, que está también cruzada evidentemente por el racismo, que además lo entendemos perfectamente desde aquí, lamentablemente, ¿no? Moni, y en lo formal, este estado de excepción o esta, creo que la palabra es guerra interna, ¿tiene un periodo definido? ¿Se prorroga? ¿Cómo funciona formalmente en los papeles, digamos, esto? Pues mira, te lo voy a revisar ahora porque justo lo tengo abierto, el decreto. Creo que es prorrogable, o sea que no tiene como un fin definido, ¿no? Es como que se lanza y se va prorrogando cada 60 días o una cosa así, pero que no tiene como una fecha de fin, sino que el fin es la guerra y la lucha contra el narcotráfico,
que es una cosa como muy ambigua. Antitécnico lo están llamando las organizaciones de derechos humanos, porque realmente, si lo ves desde el punto de vista más puro técnico-político, es absolutamente antitécnico, o sea, no tiene cabida, no debería haberse aprobado, y si se hace con esta intencionalidad que hemos hablado, ¿no? Pero ahora te lo busco porque me parece una pregunta pertinente, interesante, y también para conocer el decreto. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. El decreto. Pero es un decreto, no necesitó la aprobación de la Asamblea Nacional, del Legislativo, sino que es un decreto y es una facultad presidencial. Sí. Claro, sí, está hecho a capón, como decimos aquí, ¿no? El decreto, el presente decreto entrará en vigencia a partir de la presente fecha sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Sí, no pone nada sobre la renovación. Simplemente tiene un artículo 1 que reconoce la existencia de un conflicto armado interno, un artículo 2 que establece el estado de excepción y lo llama conflicto armado interno. Eso además entra dentro del derecho internacional, ya te digo que realmente no hay por dónde cogerlo. Y luego también dispone la intervención inmediata de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad, y un artículo 4 en el que hace un listado de todas las bandas y grupos a los que denomina como el otro, ¿no? El enemigo, digamos, ¿no? Que esta es una palabra también que es terrible y sobre la que habría que reflexionar también. Pero los actores terroristas y los actores no estatales beligerantes, y hace un listadito, ¿no?, de los actores no estatales beligerantes, que es así como les llama, y luego un artículo 5 que dice que las Fuerzas Armadas tienen que operar bajo el Estado de Derecho y el derecho humanitario internacional, y respetando los derechos humanos, y punto. Y una disposición única final en la que se da, digamos, por hecho que esto empieza el mismo día de la firma, aunque luego se publique, pero empieza el 9 de enero de 2024. Ese es un poco el decreto, ¿no? Entonces, antes te estaba diciendo también que me parecía interesante como por poner también en conocimiento de las personas que nos escuchan un poco la parte de lo que está pasando en Ecuador con el tema de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Antes de terminar, también me gustaría como recomendaros que sigáis algunos perfiles de organizaciones que están en Ecuador ahora mismo operando, ¿no? Mujeres de Frente, son todas mujeres, es un grupo de mujeres organizadas, Mujeres de Frente, que lo podéis encontrar en redes, en todas las redes, porque tienen Twitter, Instagram y todo, que son familiares directas de personas que están en la cárcel. Y, entre otras cosas, piden las compañeras de Mujeres de Frente que, claro, se ataque el problema de verdad, que es que hay en la cárcel una población enorme de personas esperando sentencia, y algunas que están en prisión preventiva. Quiero decirte que ni siquiera tienen acusación formal y que lamentablemente han resultado también víctimas en estas diferentes masacres carcelarias que ha habido en los últimos años, ¿no? Entonces me parece como su visión, además muy difícil de publicar, ¿no? Porque en esta guerra que se ha montado mediáticamente pareciera como que ellas están defendiendo a los malos. Y es terrible, porque hay personas allí dentro que quizás son inocentes, que simplemente por ser pobres están en la cárcel, ya sabemos cómo funciona, y que estas mujeres defienden porque son sus maridos, son sus hijos, son sus nietos, y están allí dentro y están en un estado de emergencia dentro de las cárceles, donde se está pasando cuchillo a cualquiera que no esté en torno a la organización de las bandas, ¿no?, de narcotraficantes. Entonces, claro, es terrible. Y luego Surcuna, que es esta organización de mujeres que te comentaba, que me parecía como interesante para comentarlo con las personas que nos escuchan. Más que nada por ese tema que hablábamos de la necesidad de informarnos más pausadamente también, y de no recurrir a estos medios de comunicación más tradicionales que están como, ¿cómo se dice?, como escampando el odio y el miedo. Mira, por decirte así rápidamente,
O sea, aparte de la ley de competitividad energética, esta que te comentaba, que se ha aprobado el 10 de enero y que permite la entrada y la privatización de la energía eléctrica en Ecuador, se ha aprobado un acuerdo para la presencia de las tropas estadounidenses. Y esto permite, entre otras cosas, o sea, para que os hagáis allí todas las personas que estáis escuchando una idea, permite la presencia de militares, contratistas y personal del Departamento de Defensa para visitas de buques, entrenamiento, ejercicios, actividad humanitaria, cooperación, seguridad por tráfico ilícito y terrorismo dentro de nuestro país. O sea, pueden venir, sin más, los militares norteamericanos. Privilegios, extensiones, inmunidad en el porte de armas. Wow. Reconoce el control disciplinario. Sí, muy fuerte. Esto es muy fuerte. Pueden portar armas, ¿vale? Un militar estadounidense en Ecuador ahora mismo, bajo este nuevo acuerdo que ha firmado con Estados Unidos, puede entrar en el Ecuador armado. Y lo peor, el artículo 3 reconoce el control disciplinario y jurisdicción penal de las fuerzas estadounidenses en Ecuador. Es decir, pueden operar en nuestro país. Va a poder juzgar, no va a haber un juez que va a poder juzgar a un marín si viola, claro, es un delito. Exactamente. Artículo 4, no van a pagar impuestos y están exentos de inspecciones de Hacienda. Artículo 5, las naves, los buques y los vehículos estadounidenses pueden desplazarse, entrar y salir libremente del Ecuador. Artículo 10, uso de todas las frecuencias del espectro radiofónico y radioeléctrico sin coste. Y artículo 11, los gobiernos obviarán cualquier reclamo por la lesión o muerte de algunos de sus miembros. Los reclamos por daños causados por los militares norteamericanos serán resueltos por el gobierno norteamericano. Esto se ha aprobado el 10 de enero, en plena crisis y justo después de declarar el estado de guerra. O sea, es que creo que es tan evidente, es todo tan evidente que es que no necesita, no sé. Yo cuando lo leía esta tarde no lo podía creer. Esto también, otro medio que os quiero recomendar, y porque es un medio hermano además, que creo que te encantará, Diego y oyentes, es wambra.ec. Wambra en quichua significa muchacho o muchacha, ¿no? Es sin género, el Wambra o la Wambra, y se escribe WAMBRA.ec, ¿no? Buscáis wambra.ec y es un medio popular, autogestionado, con enfoque de derechos y feminista, que ahora mismo está haciendo una información súper interesante y está recogiendo la información, además, como te digo, ¿no? De forma pausada, reflexionada y consultando fuentes, asegurándose bien de las cosas y, sobre todo, consultando a las defensoras de derechos humanos, ¿no? Y a los defensores de derechos, con lo cual es también otro medio, así que me gustaría recomendar para que os mantengáis informados e informadas, ¿no? Y para que también podamos en algún momento dialogar con estos compañeros y compañeras, porque me parece que están haciendo un trabajo increíble. Sí, ahí estoy mirando la página. Moni, bueno, nada, sé que tenés una reunión, abriría un montón de ventanas más en la charla, pero parece importante respetar tu tiempo para seguir teniéndote acá otras veces. Te agradezco mucho esto de pasar por el corazón, ¿no? De no solamente, que es una de las cosas, la intencionalidad de Barrio Adentro es que tenga justamente esa lógica, ¿no? Acá del mate, de la ronda, y que nosotros podamos informar, compartir, pero desde lo humano, ¿no? Desde cómo nos atraviesa a nosotros, que también somos nuestras comunidades, estos procesos, ¿no? Me parece que quedan muchas cosas para seguir analizando, pero como una gran foto es esto de cómo en poco tiempo puede generar una destrucción del Estado que abre las puertas al saqueo del país. Y después de eso, casi como una imagen de Vietnam, uno puede ver los helicópteros norteamericanos aterrizando, ¿no? Como pareciera ser una receta que casi expeditivamente se lleva adelante, y bueno, como también aparecen ahí las resistencias, las organizaciones, y como eso también tiene todo un proceso de dolor, de parto, de nacimiento, ¿no? Pero ha sido un privilegio escucharte y creo que hemos cumplido el objetivo de Barrio Adentro, que es no solamente informar, compartir, sino también
esto, interpelar cómo nos pasa por el alma, por el cuerpo, por la conciencia, lo que le pasa a nuestra patria grande, patria chiquita, y patria más chiquita en nuestros afectos, ¿no? Pues muchísimas gracias. Les pediría a los compañeros y compañeras que nos están escuchando que no nos dejen solos y solas, que en Ecuador necesitamos el abrazo, necesitamos la solidaridad, necesitamos sentir que no estamos solas, y esto pasa por muchas formas de hacerlo, ¿no? O sea, no hay recetas mágicas, pero la solidaridad se puede expresar de muchas maneras y creo que es el momento de sentir, ¿no? que vivimos en una América grande, en una patria grande y que contamos con vosotros, ¿no? Y con vosotras. Entonces, que no nos dejéis, que aquí estamos. A las compañeras ecuatorianas que nos puedan estar escuchando, que alguna habrá, mi abrazo y todo mi amor, y el de las compañeras de acá, que estamos todas con ella, que no están solas. Y a ti agradecerte como siempre la apertura del espacio, porque ya te digo, cuando pasan estas cosas, es como, ahora me siento como si me estuviera tomando un cafecito o un mate, en vuestro caso, con todos vosotros y vosotras, y pudiera eso, ¿no? Reflexionar, llorar y pasar un poco por el cuerpo todo lo que nos está sucediendo. Así que gracias de verdad y nada, un abrazo fuerte desde Madrid. Gracias, Moni, un abrazo a todas las compañeras y gracias por habernos regalado esta manera de viajar a tu patria, a tus afectos y de verdad sentirnos interpelados por lo que allá está pasando. Muchas gracias, Moni. Chao, gracias. Abrazo. Barrio Adentro. Una mirada a la realidad desde la perspectiva de los sectores populares.